Entonces estamos yendo rumbo al hospital. Así que me han admitido al hospital. Creo que llegamos al momento justo. Así que me acaban de romper mis aguas. Me aguanté 12 horas sin la epidural. Y wow, qué cambio el antes y el después. Creo que pronto vamos a poder empezar a empujar y conocer a la bebé. Lo estamos pasando muy lindo, estamos disfrutando esta etapa, es muy lindo, estamos muy felices. Ok, amigos, aquí estamos con la pequeña Aurelia, está durmiendo, se está haciendo su siestita. Y bueno, hoy les vamos a contar la historia de su nacimiento, de su llegada al mundo. Recién acabamos de filmar la versión en inglés del acontecimiento con Samuel. Así que si quieren ver esa versión con su perspectiva, eso está en el canal en inglés. Y ahora yo voy a tratar de contarles la misma historia y voy a tratar de incluir todos los detalles. Así que bueno, versión en español, aquí vamos. Entonces, yo diría que este parto fue una lección en adaptabilidad porque la verdad que no salió como yo me lo imaginaba. Yo tenía esta visión de un parto natural, sin epidural, sin intervenciones. Y la verdad que si Samuel hubiera estado de acuerdo, yo hubiera dado a luz en casa porque tenía tanta confianza que las cosas iban a salir fácil, como yo me imaginaba. Yo iba a dar a luz en un par de horas y no iban a haber complicaciones, nada por el estilo. Porque vivimos en una zona muy rural, aquí en el campo. Mi doctor me dijo que yo tenía que dar a luz en la ciudad porque este era mi primer bebé, así que no sabíamos si podían haber complicaciones o dificultades porque yo tengo un hospital aquí a 12 minutos. Entonces, si no podía dar a luz en casa, quería dar a luz en el hospital que me queda aquí súper cerquita y si no, en el otro hospital que está a media hora. El problema es que como esta es una zona rural, no tienen todos los especialistas o la cantidad de enfermeras que harían falta para una operación, si una cesárea fuera necesaria. Así que fue por eso que el doctor me dijo, no, este es tu primer bebé, tienes que dar a luz en la ciudad. Me dio la opción entre dos ciudades y yo elegí Calgary porque mi hermana vive ahí. Y bueno, por lo menos podía quedarme en su casa, pasar unos días con ella, con su familia y esperar que llegue el momento, la llegada de Aurelia. Entonces, ok, ¿cómo sucedió la cosa? Fui a la casa de mi hermana, Ariel, estuve ahí, no sé si 10 días, tal vez casi 2 semanas esperando. No, fueron 10 días. Estuve ahí 10 días esperando y finalmente llegó el momento, mis contracciones ya estaban bastante cerca, entre 3 y 4 minutos cuando yo estaba así en movimiento, caminando. Y me acuerdo que yo me sentía súper tranquila, sin nada de estrés, ahí esperando en la casa nomás. Y me acuerdo que me estaba escribiendo con mi familia. Y entonces me decían, Audrey, tal vez sea momento de que ya empiecen a manejar al hospital cada 3-4 minutos. Esas contracciones están bastante cercanas. Y yo medio como que no tengo ningún apuro. Recién estábamos cerrando maletas, Samuel se estaba bañando. O sea, no sé, me sentía súper tranquila con toda la situación. Entonces, bueno, finalmente llegó el momento de que teníamos que ir al hospital. Entonces, estamos yendo rumbo al hospital y nos subimos todos al auto. Tenemos a mi hermana Ariel con su bebé, Dani, su esposo, manejando, Samuel adelante. Papi en el futuro. Papi. Futuro papi. Futuro papi, ahí está.
llegamos, nos admitieron, yo recién estaba 5 centímetros dilatada. En realidad uno necesita 6 centímetros para ser admitida al hospital, pero me dijeron no, por las dudas, mejor quédate acá porque no vives tan cerca del hospital, así que como precaución, ¿no? Ahí les muestro la hora, casi las 11 de la noche, pero no parece. Creo que llegamos al hospital a eso de las 10. Tomaron mi presión, que estaba un poquito alta, ahora ya se normalizó todo, chequearon cómo anda el bebé. Me chequearon a mí, ya estoy 5 centímetros dilatada, así que me han admitido al hospital. Estamos como en una sala de espera con Samuel. Hola. Hola, amigos. Y estamos esperando que el parto progrese un poco más antes de ir a la próxima habitación. Así que aquí esperamos. Samuel está bien tranquilo. Yo también. Muy tranquilo para la situación. La situación, sí. Sí. Considerando la situación, muy tranquilo. Audrey es súper tranquilo. Yo también. Bueno, seguimos aquí en nuestra salita de espera. Me trajeron una pelota de yoga, una bola de yoga para rebotar un poquito. Y la verdad que ayuda. Mis contracciones están mucho más cercanas ahora, mucho más juntas, como cada 2 minutos, y se están poniendo mucho más intensas y fuertes, así que esto medio como que ayuda, es una distracción, es cómodo, estoy respirando y ya, creo que llegamos al momento justo. Yo ya me estaba preparando para ir a dormir, ¿ok? En la casa de mi hermana. Y solo vinimos al hospital porque empecé a sangrar. Así que ya, creo que llegamos justo a tiempo porque estar en un auto, en la ruta, con contracciones cada 2 minutos sería un poco incómodo. Así que por ahora estamos aquí esperando hasta que las cosas avancen un poco. Y de ahí nos mueven a la sección de partos donde ya hay otras habitaciones. Esa es la actualización. Ya, una hora más hasta que me chequen otra vez a ver si he progresado. Y bueno, esa primera noche la verdad que no ocurrió nada. Estuvimos como en una habitación de espera y durante el transcurso de 12 horas yo solo dilaté 1 centímetro. Así que creo que habíamos llegado, no sé, 9, 10 de la noche y a la mañana siguiente cuando me chequearon otra vez recién estaba en los 6,6 centímetros. Así que esa noche se hizo un poco larga porque las contracciones ya se ponían más intensas y yo seguía con la idea de que quiero un parto natural, no quiero intervención y me habían ofrecido o la epidural o otras opciones para más o menos manejar el dolor que estaba sintiendo, pero yo les decía, no es necesario, yo voy a usar mi respiración, bien hippie, bla, bla, bla. Así que bueno, llegamos al día siguiente sin haber avanzado mucho, pero finalmente me movieron a la habitación donde iba a dar a luz. Bueno amigos, buenos días. Octubre 13, 8:45 de la mañana. Ya estamos en la habitación donde van a ser la beba. Ese es el plan. Ya. Finalmente nos mudaron a una habitación. Llegué a 6 centímetros de dilatación esta mañana. Solo progresé 1 centímetro toda la noche. Me dicen que eso puede ser muy común cuando es el primer bebé. Así que me acaban de romper mis aguas, que dolió menos de lo que esperaba. Todos los exámenes que me hicieron anoche fueron mucho más dolorosos, así que ya me están monitoreando y esperamos. Se supone que esto va a acelerar las cosas, así que ya, esas son las novedades. Y bueno, esa mañana las cosas se pusieron un poco más
intensas, digamos. Las contracciones eran bastante seguidas y medio como que sin pausa entre medio, así que no había un descanso para mi cuerpo. Y también eran tan fuertes que ya casi no podía ni hablar ni pensar. Me hacían preguntas y medio como que no podía responder. Yo estaba en otra. Y yo sabía que recién tenía 6 centímetros, todavía tenía que llegar a 10. Así que fue ahí que lo miré a Sam y le dije, ok, tal vez creo que sí voy a necesitar la epidural. Anda y busca a la enfermera que justo había salido de la habitación y dile que he cambiado de parecer, sí voy a necesitar un poco de ayuda. Así que bueno, cuando me dieron la epidural, la verdad que las cosas cambiaron completamente porque para mí se eliminó el 95% del dolor. Podía todavía sentir mis contracciones un poquito, pero da esa intensidad como que bajó. Bueno, para mí esa fue la decisión correcta porque me llevó todo el día llegar a los 10 centímetros antes de poder empezar a empujar, ¿no? Bueno amigos, más novedades son 1:20 de la tarde, 13:20, y acepté la epidural, creo que se dice, no sé, para ayudar con los dolores porque ya no aguantaba más. Las contracciones como que estaban pegadas una detrás de la otra y no había pausa para descansar, no podía hablar, no podía respirar. Así que dije, dénmelo. Y ahora me siento mucho mejor. El dolor ha bajado. Le estaba diciendo a Samuel, primero solo sentía como un 20% del dolor original y ahora tal vez ha bajado a un 5% porque el medicamento ya se activó, ya está en mi cuerpo. Y también me midieron 9.5 centímetros dilatada, así que creo que pronto vamos a poder empezar a empujar y conocer la bebé. Pero me siento muy, muy bien. Me aguanté 12 horas sin la epidural esta y wow, qué cambio el antes y el después. Ahora estoy de muy buen humor, estoy relajada, pude dormir, me hice una siestita, así que todo positivo y tenemos un muy lindo equipo de gente que uno se da cuenta que aman su trabajo, les gusta trabajar con pacientes, te tratan bien, lo que necesites. Así que muy contenta con la experiencia acá y la habitación es enorme. Creo que Samuel ha filmado unos clips, hasta le dieron un sillón que medio como que se convierte en cama, así que él también descansó. Amigos, son 5:10 o 17 horas a 10 minutos y de pronto vamos a empezar a empujar al bebé, así que espero que lo podamos hacer eficientemente. Me han dicho que generalmente son 2 horas empujando, pero yo de bebé salí en 20 minutos, así que vamos a ver cuánto demora. Esa es la sorpresa. Veremos, pero me siento lista, así que esperando que llegue la doctora y la enfermera y manos a la obra. Bueno, una vez que llegó el momento de empujar, ya había llegado a los 10 centímetros. Ahí medio como que dejamos de filmar, la cámara quedó olvidada de lado, pero estuve empujando por 2 horas y la verdad que esas 2 horas pasaron volando. Yo hubiera dicho que fueron 15 o 20 minutos. Medio como que uno pierde la noción del tiempo, no sé si son las drogas o qué, pero empujé por 2 horas y la verdad que no avanzamos nada porque la cabeza de nuestra pequeña Aurelia medio como que estaba atascada y no podía salir, o sea, tenía que dar esta curva para que salga su cabeza y no sucedía, medio como que la cabeza aparecía y se escondía, aparecía y se escondía. Así que así estuvimos por 2 horas y finalmente llamaron a un obstetra, un especialista que venga a ver qué es lo que está sucediendo. Y él me dijo, no, estás empujando bien, ese no es el problema, es la cabecita que nomás no puede salir. Así que me dijeron la opción o la solución que tenemos es usar forceps, pinzas,
para agarrar la cabeza de la bebé y sacarla, ¿no? Porque no estaba saliendo con mis esfuerzos. Ahora, uno ha escuchado todo tipo de historias sobre forceps y la verdad que no suena muy placentero. Eso no era algo que yo quería para el nacimiento de Aurelia, porque como ya les dije, quería que todo fuera súper natural. Pero bueno, había llegado el momento, ya llevaba casi un día entero, 24 horas en el hospital y esta bebé todavía no salía. Así que le dije al obstetra, ok, denme 15 minutos más para empujar y si la bebé no sale, ahí pueden sacarla con los forceps. Así que me dieron 15 minutos y yo empujé lo más fuerte que pude con todas las energías que me quedaban y no sucedió nada. Así que llegó el momento de llamar al obstetra de regreso. Ahí ya vino con todo su equipo por si había algún tipo de emergencia. Así que, bueno, para el nacimiento de Aurelia probablemente habían como 10 personas paradas ahí alrededor de la habitación, esperando a ver qué sucedía, si es que salía, si es que teníamos que salir corriendo a cesárea. Ok, pero bueno, desde el momento que había llegado el obstetra a la habitación hasta que la sacaron a Aurelia, me dejaron agarrarla y ponerla sobre mí, fueron tal vez 10 minutos. Así que usaron las pinzas para sacarla de esa posición rara donde ella estaba media atascada. Y ahí solo tuve que empujar 2 veces más y salió su cabeza, salió su cuerpo y ella llegó al mundo. Sí, ese fue el parto. No salió como yo me lo imaginaba, pero para mí la lección fue que, ok, a veces uno tiene una cierta visión, uno se imagina cómo quieren que salgan las cosas y hay otras maneras de llegar al mismo resultado, digamos. Yo quería que salga todo en línea recta, de forma natural, como yo me lo he imaginado. Y bueno, medio como que nos desviamos y fuimos por otro caminito, pero digamos al mismo punto final, si eso se entiende. Así que, aunque no fue lo que yo quería, igual fue una experiencia muy positiva, porque tuvimos un equipo realmente excelente. La atención de las enfermeras, de los médicos, todo lo que hicieron por nosotros, porque estuvimos ahí, como les digo, 24 horas esperando la llegada de la bebé. Fue excelente, o sea, salimos más que contentos y agradecidos por el tratamiento, el servicio médico que recibimos. Así que ya, esa fue la historia de su nacimiento. Después tuvimos que estar en el hospital por 2 noches más para que nos la monitoreen a ella, a ver cómo iban las cosas. Algo muy interesante es que en el hospital donde ella nació, tienen clases de breastfeeding, amamantación, creo que se dice. Así que esa primera mañana con ella fuimos a una clase, Samuel también vino, donde nos enseñaron cómo amamantar a un bebé, cómo darle leche, que fue algo muy útil. Fue una experiencia muy, muy positiva. Si tuviera que elegir una cosa negativa de toda la experiencia, que ni siquiera fue algo tan negativo, sería la comida en el hospital, que bueno, fue comida de hospital. Yo filmé mis desayunos, mis almuerzos para que vean lo que estuve comiendo. Y solo menciono esto porque mi hermana menor dio a luz el año pasado en otro hospital. Y en ese hospital a ella le traían un menú de opciones que podía elegir si quería panqueques o waffles o huevos revueltos. Y ella nos pasaba fotos de su comida en el hospital y nosotros decíamos, esto es medio gourmet, esto casi parece de restaurante, se ve tan rico. Y mi experiencia en este otro hospital no fue tan gourmet. Pero bueno, esa es la única queja que se me ocurre, digamos, porque la verdad que fue un muy buen hospital con un lindo equipo y la gente muy atenta, así que no tengo nada para criticar, solo la comida. Y ya después de 2 noches en el hospital,
Nos tocó regresar a casa. Hola, Bambi. Hola, Bambi. Oh, ¿cómo estamos? Do I smell different to you? Sí, Toguchi. Things happen, Toguchi. Things happen. You got it okay? Yep. Okay, All good. baby. Maybe they'll take the baby in the house. Dale, Togo, vamos. You knocked over the plant. Despacito, despacito, Bambi. Good boy. That's a good boy. Acá, Es un baby. hay un baby. Smells nice and gentle. Hay un baby, Muy Togo. bien. Togo, tenemos otro baby. Well, you got a good sniff, huh? Not El Toguchi le dio la bienvenida a Aurelia, por supuesto la tuvo que olfatear y ver quién es esta nueva persona que está entrando en mi territorio. Pero bueno, la aceptó, le dio la bienvenida y ahora Toguchi todas las mañanas viene y le chequea el pañal a ver si está limpio, si está sucio. Así que ya hemos estado aquí en casa descansando, recuperándonos, aprendiendo a ser padres, acostumbrándonos a nuestra pequeña Aurelia. Pero sí, lo estamos pasando muy lindo, estamos disfrutando esta etapa y ya, es lindo tenerla en nuestras vidas. Samuel y yo estamos muy, pero muy contentos, muy felices con su llegada y la verdad que ha sido una beba tan fácil, o sea, solo llora cuando quiere leche y el resto del día está tranquilita, durmiendo, o cuando está despierta te mira y te sonríe, así que ya es bien linda. Bueno, eso es todo lo que se me ocurre. Esa es la historia de su nacimiento. Espero que hayan disfrutado el video. No grabé mucho en el hospital, pero creo que lo que sí grabé les da una idea más o menos de cómo fue la experiencia aquí en Canadá. Así que bueno, me despido por ahora y ya nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.